Hola Carolina, buenas noches Rosángela, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ok, entonces, no tenemos expectativas, no esperamos nada de esta sesión. Ok, está bien, no hay problema. Vamos a irlo construyendo entonces, según vamos avanzando en nuestras sesiones. Imagino que algunos de ustedes deben estar un poquito cargados y cansados porque, wow, hemos estado con varias cosas, ¿no? Por ahí sé que algunos trabajan y estudian, otros solamente estudian, pero igual es un desgaste emocional que hacemos constantemente. Así que está bueno, no los voy a presionar más. Vamos a dar inicio entonces. El día de hoy vamos a ver técnicas y tratamiento específicamente para los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, Hace un tiempito, hace un par de días, también estuve dictando lo que es el trastorno TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo. Y quizás por ahí, si ustedes ya me han acompañado en la anterior sesión o en el otro curso, van a ver algunas técnicas que ya se les harán conocidas, pero también tenemos otras que son novedosas, son nuevecitas. Así que, según todo lo que hemos visto, chicos, a ver, vamos a hacer una retro bien interesante aquí. Hemos ya pasado por la clasificación de las TCA, ya hemos hecho una breve introducción a lo que es la terapia cognitiva conductual. Y bueno, no me gusta hablar sola, así que me gustaría saber desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo consideran que es necesario abordar un caso de TCA? Lancen ideas, ¿no? Quizás por ahí algunos de ustedes me dirán, pero Jenny, aguanta, o sea, yo estoy acá porque quiero aprender las técnicas, ¿no? ¿Cómo me vas a preguntar esto? Tranquilidad, no te estoy pidiendo que hagas un tratamiento elaborado, pero sí que puedas soltar algunas ideas de cómo más o menos tú consideras que se podría generar un tratamiento, ¿no? Por ahí yo lanzo una idea. Quizás para mí lo esencial, lo primordial, sería poder trabajar directamente con los padres. ¿Por qué razón? Porque el acercamiento a los padres es un primer paso que se debe hacer para poder de esa manera mantener la motivación del paciente. Yo creería eso. Y dentro de poder trabajar con los padres, pues se hace también lo que es la psicoeducación. Y en la psicoeducación nosotros entrenamos a los padres, ¿para qué? Para que puedan conocer un poquito más sobre este diagnóstico. Es más, en algunas sesiones también pues les vamos a pedir a los padres que acompañen al paciente. No, no en todas necesariamente, porque también vamos a agendar sesiones aparte con los padres, con los familiares de estos pacientes con el fin de poderles brindar el soporte que los pacientes necesitan. Ujú, y veo que por aquí se siguen uniendo más personitas. Bien. ¿Qué tal, Brigitte? ¿Cómo estás? Daniela, Elisa. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a este espacio. Justo estaba conversando con los chicos que me pudieran comentar más o menos cómo ellos creen, cómo consideran que se pueda abordar un caso en TCA, ¿no? Y yo les lanzaba unas ideas, no sé, yo creería que para abordar un caso en TCA tendría que hablar en primera instancia con los padres, desde mi perspectiva. Pero les estoy pidiendo que suelten ideas, sean libres, chicos, el aprendizaje es libre. Así que sentámonos en la confianza de poder soltar ideas. ¿Para qué? Para que pueda yo también entender en qué punto de aprendizaje o más o menos cómo estamos manejando la información. Ahí está. Brigitte nos comenta que se encuentra muy bien y feliz de estar aquí. Eso, Brigitte, qué lindo escucharte o leerte, mejor dicho, porque me motivas bastante, poderme conectar también. Gracias. Feliz de tenerte aquí también, Brigitte. Carolina nos comenta. Gracias, Carolina, también me acuerdo de ti. Gracias, te he visto muy activa durante las sesiones. Excelente. Carolina nos comenta, puede ser enfocándose en sanar la autoimagen. Me encanta el concepto propio, cultivar la autoestima. Excelente, bien, Carolina, eso es lo que estoy buscando, suelten ideas. Y sí, de hecho no estás muy alejada de la realidad. Básicamente has dicho lo propio. Sí, lo que se busca al momento de trabajar con las TCA es poder trabajar el autoestima, ¿no? O sea, el amor propio. ¿Por qué? Porque claramente hay una percepción alterada de la realidad, de lo que está sucediendo con ella, con su cuerpo y con la versión que tiene de sí misma. Entonces, es un proceso, ¿verdad? Porque no es como que de la noche a la mañana nosotros vayamos a tomar esta perspectiva de que, ok, a partir de mañana me debo amar a mí mismo, a mí misma. No es tanto así. Bueno, fuera, pero no es así. Es como cuando, por ejemplo,
nosotros nos sentimos tristes y viene alguien, te ve triste y te dice, no te sientas triste o no estés triste, ¿no? Y ya automáticamente nosotros nos empilamos y nos olvidamos de la tristeza. No pasa así, ¿verdad? Entonces, al igual que esos diagnósticos, pues es un proceso y parte también del plan de tratamiento es poder tener paciencia con el paciente. ¿Por qué? Porque a veces también muchos de nosotros somos ansiosos y lo que queremos son resultados ya, para ayer. Pero en realidad esto puede tomar su tiempo, ¿no? Y como bien comenta Carolina y Brigitte también, el trabajar en la autoestima nos va a ayudar bastante a poder redireccionar nuestro foco de atención, es decir, redireccionar realmente en qué es en lo que nos hemos estado enfocando y qué tanto poder, qué tanto porcentaje de atención le hemos dedicado más a este falso concepto que tenemos de nosotros mismos. Ujú. Por acá Brigitte también nos comenta, amor porque es necesario ver los traumas, ujú, y o ver la raíz de lo que produjo la raíz, perdón, que produjo este problema. Ok, sí, efectivamente, es poder profundizar en la historia del paciente, es decir, hacer nuestra historia clínica bien bonita con nuestro análisis funcional y un sinfín de características que lo vamos a ver, no te preocupes, para poder investigar en qué es lo que está pasando con el paciente, por qué se activó esta conducta en este paciente. Por ahí recuerdo que alguno de ustedes me hizo este comentario que, por ejemplo, tenía una conocida que en la adolescencia desarrolló estas TCAs, pero, por ejemplo, era porque durante su infancia, durante su preadolescencia, escuchaba por ahí comentarios, ¿verdad? O por ahí se daba cuenta que la tía tenía como que dietas restringidas, muy estrictas, y quizás por ahí también es que surgió esta idea de que, ok, la belleza tiene que ver con la delgadez, ¿no? Y sabemos hoy en día que ese concepto se está mal usando, ¿por qué? Porque la belleza puede tener un sinfín de formas, ¿no? Entonces, es algo que nosotros también vamos combatiendo en cuanto a la percepción que la sociedad nos muestra acerca de lo que es la belleza, acerca de lo que es hermoso, entre otros. Muchísimas gracias, chicas, por ahí, Brigitte, Carolina, por habernos aportado. Así vamos construyendo nuestro aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento que vamos a plantear? Yo usualmente, y creo que es algo que muchos psicoterapeutas también recomiendan, es que nosotros hagamos nuestro análisis funcional. ¿Qué cosa es esto? Con el análisis funcional, tú vas a tener la opción de poder ver o de especificar la situación que te está generando el malestar. Y ahorita vamos a ver un caso también para que lo refresquemos. Es muy similar al modelo de TCC, en realidad es casi lo mismo, pero ahorita te lo voy a mostrar. Entonces, es identificar la situación que te está generando malestar, la conducta, es decir, pensamiento, emoción, conducta motriz, fisiológica, y también las consecuencias. ¿Por qué? Porque en base a las consecuencias, nosotros vamos a poder ver si con esas consecuencias, que también son conductas, reforzamos los síntomas que la paciente está o el paciente está presentando. Y la situación nos ayuda a identificar cada cuánto o qué situación en específico activa a nuestro paciente. Entonces, esto es importantísimo. Y de ahí también vamos a ver lo que es el autorregistro, entre otras cositas. Hoy estamos con muchas pilas, con mucha información para manejar y la vamos a continuar en la próxima sesión, no te preocupes. Entonces, por eso los necesito así, bien pilas, bien activos. Entonces, con la ayuda de nuestro análisis funcional, se va a plantear el objetivo central de la terapia, ya sea para la supresión de sintomatología a nivel cognitivo, a nivel emocional, como también a nivel conductual. ¿Sí? Ahora, dentro de tu plan de tratamiento está, sí, tu objetivo general, específico, bacán, pero también van a haber otros subobjetivos, los cuales vas a trabajar cada cierto tiempo. Es decir, puede ser que tu objetivo general sea, ok, disminuir en un 80% las conductas de atracones eh, en la paciente, no sé, durante 5 meses. Estoy lanzando un objetivo en general.
Ok, pero para llegar a ese objetivo necesitas otros subobjetivos. ¿Y por qué razón planteamos subobjetivos o objetivos específicos? Porque para llegar a esto, a diferencia de otros tipos de trastornos, quizás el trastorno o los trastornos de conducta alimentaria necesitan cierto o demandan de cierta atención, de cierta vamos a ponerlo así, de cierto enfoque que nos permita ir viendo o desmenuzando cada conducta, ¿no? Y para llegar a un buen resultado o al resultado que nosotros esperamos, necesitamos desmenuzar, ahí está, esa era la palabra, necesitamos desmenuzar poco a poco las conductas, porque si lo hacemos todo de porrazo, ¿qué va a pasar? El paciente se nos va. ¿Qué va a pasar? Se desmotiva, se desconecta. Y lo que buscamos es que el paciente continúe con el plan de tratamiento. Y como les mencionaba la sesión pasada, estos pacientes pueden ser muy lábiles emocionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que un día están muy predispuestos, pero el otro día ya no. Entonces es importante irlos monitoreando constantemente. Es diferente quizás a un caso de ansiedad, porque los ansiosos permanecen, ¿por qué? Porque quieren los resultados ya, ¿verdad? Justo, Rosángela también nos manda acá una pregunta. ¿Cómo se manejan los atracones? Ahí habría que evaluar cada cuánto tiempo, y ahorita vamos a ver el autorregistro, mi estimada Rosángela, para poder tener mapeado en qué momentos es que se dan estos atracones. Y según estos momentos, nosotros vamos a usar técnicas para intervenir estos momentos de atracones. Recordemos que esto puede tomar un tiempo. Sí, entonces las técnicas que les voy a brindar a continuación es para que ustedes puedan visualizar todo un mapa, por así decirlo, para poder llegar a este resultado. Así que recuerden que detrás de los atracones también hay pensamientos irracionales, como por ejemplo, tengo hambre, si no como me va a pasar algo, entre otros. Entonces es la ansiedad lo que va a hacer que tú o que esta persona tenga estas conductas de generarse estos atracones, con el fin de poder disminuir, entre comillas, esta ansiedad por consumir alimento, claro, porque se ha privado de alimento durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué objetivos específicos vamos a identificar dentro de nuestro plan de tratamiento? Uno es poder incrementar y asegurarnos que el paciente está comprometido con el tratamiento que se va a implantar. Puedes preguntarle también a tu paciente, por ejemplo, qué tan cómodo se siente con algunas técnicas, cómo le gustaría que fueran avanzando. Eso también se va a aplicar en la técnica de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque van a haber quizás algunas situaciones en las que no vas a poder estar y el paciente va a requerir de sus propias herramientas para poderlo afrontar. Ahora, recordemos que hay dos emociones fundamentales en este tipo de diagnósticos. ¿Cuáles son? Hace un ratito les dije una de ellas es la ansiedad, ¿sí? Y recuerden que la ansiedad no viene solita. Usualmente la ansiedad puede generar depresión. Y estas ambivalencias emocionales son las que pueden generar también que el paciente quiera abandonar el tratamiento. Entonces, hay que trabajar no solamente la conducta de quizás privarse de comida, de revisar las calorías o el tema de los atracones, sino también hay que revisar y trabajar minuciosamente el aspecto cognitivo, el aspecto de pensamiento, porque del pensamiento es que parte todo lo demás. Y como por ahí comentaba Carolina y Brigitte, el autoconcepto es primordial, perdón, trabajarlo durante estas primeras semanas con el fin de que la paciente también pueda hallarse a ella misma, a él mismo. Ahora, es importante incorporar también un patrón alimentario de 5 ingestas diarias. Y esto lo vas a hacer con la ayuda, con el apoyo de nuestros compañeros nutricionistas, nuestros colegas nutricionistas. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si bien es cierto, nosotros podemos tener cierta idea de las ingestas saludables, recuerden que toda la programación, ¿quién lo hace? El nutricionista, porque el nutricionista también va a saber qué tipo de alimentos puede o es lo ideal que consuma esta persona, porque recordemos que está bajo quizás en el consumo de ciertos alimentos. Entonces, es lo ideal, ¿no? Ok, nosotros proponemos, ok, tiene que haber un patrón alimenticio de 5 ingestas diarias. Dentro de esas ingestas diarias, ¿qué puede ser? Ahí sí,
nutricionista, por favor, ayúdanos a poder chequear esto. Puede ser frutos secos, puede ser, por ejemplo, si la comida antes era todo un plato, ok, puedes comer quizás, pienso yo, la mitad y así vamos a ir aumentando. Porque recuerden que si es que tienen ese tipo de diagnósticos, no es que de frente van a comer un plato completo. Entonces, lo vamos a ir segmentando. Podemos también reemplazar, muchas veces los atracones se da con comida chatarra, sobre todo con el chocolate. Entonces, ¿qué otras cosas podemos usar? Quizás reemplazarlo por frutas, va a depender de lo que también las preferencias del paciente, ¿no? Y eso sí, y el monitoreo se hace ¿dónde? En casa. Y por eso es que la idea es que se pueda trabajar también con la familia. Y ahorita te voy a mostrar cuál es un ejemplo de autorregistro que lo encontré en internet y me pareció muy interesante y bien claro. Además de eso, la idea es poder reducir el número de atracones y esto es progresivo. Y como les mencionaba hace un par de clases, si tú ya tienes un hábito de hacer una actividad determinada, no va a cambiar de la noche a la mañana. Tienes que comenzar a reducirlo. Por ejemplo, si tú tienes el hábito de morder lápices, un lápiz una vez al día, ya, un lápiz al día, mejor dicho, entonces, no es que ya, a partir de ahora vas a dejar de morder lápices. No es así, sino que de los 5 días que muerdes lápices, porque estás en tu oficina y es una manera de expresar tu ansiedad, lo que vas a hacer es, ok, de esos 5 días, ahora vas a hacer 4. Y ojo con esto, que no les estoy diciendo ahora todo, o sea, 5 días no, o tampoco les estoy diciendo ya de los 5 días, ahora vas a dejar de morder lápices 4 días o 3 días. No, el avance es progresivo. Entonces yo le puedo decir, mira, ¿sabes que estos 5 días, uno, vas a dejar, por ejemplo, de masticar o morder algún lápiz? Pero va a depender, ojo, recuerden que aquí también suceden mucho las recaídas. Es entonces que los pacientes están lidiando, luchando también con sus pensamientos. Y al momento de poder establecer ciertas pautas para poder disminuir los atracones, como por ejemplo, ok, de los 5 días, por ejemplo, imaginemos que esos 5 días se generan atracones. Entonces, va a ser el último día en donde te voy a enseñar una técnica para que puedas regular tu ansiedad, porque el atracón se da por por un incremento de la ansiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de regularla en esa ansiedad. ¿Para qué? Para que el atracón ya no suceda. Pero para que la paciente pueda aprender esta herramienta, por ejemplo, está la técnica de respiración, que también te la voy a mostrar. No hoy día, pero sí en la próxima sesión. Y son técnicas que tú puedes ir utilizando gradualmente hasta que la paciente lo haga propio de su repertorio. Entonces, es un aprendizaje gradual y por eso les comentaba en anteriores sesiones que quizás estos pacientes no van a requerir de una sesión, quizás van a requerir de 2, hasta de 3 a la semana. Y todo va a depender de cómo planifiquen ellos. Entonces, la idea es poder reemplazar ciertas conductas que no son adecuadas con otras herramientas que los ayuden a regularse. Y esto puede tomar un poquito de tiempo, pero puede pasar. Por eso, durante las sesiones, se hace una práctica con los pacientes para enseñarles a poder gestionar las herramientas. ¿Sí? Ahora, además de eso, la idea también, un objetivo específico es poder reducir el número de conductas compensatorias dirigidas a la pérdida de peso, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál sería una conducta compensatoria a la pérdida del peso? Por ejemplo, puede ser el estar exponiéndose a situaciones, estar viendo material que refuerce estas ideas de qué, de perder peso, ¿no? Y es más, por ahí me acuerdo que uno de ustedes me comentaba sobre un material que antes veían las chicas donde se daban tips para bajar de peso. Esa es una manera de compensar precisamente o reforzar esta idea de que es necesario bajar de peso, ¿no? Además de eso, es necesario, como bien comentaba Carolina y Brigitte, es necesario mejorar el autoconcepto, no centrándose únicamente en la figura y el peso, es poder construir su propio autoconcepto. Algo que yo les digo a mis pacientes cuando los he podido
Cuando he podido ver, mejor dicho, que hay cierta dificultad para poderse describir a sí mismo, siempre les pregunto, ¿quién eres tú? Y usualmente cuando les hago esta pregunta, muchos de ellos me dicen, bueno, yo soy, no sé, Pepito, tengo 15 años, estoy en el colegio, quiero estudiar tal cosa, ¿no? Vivo con mis padres. Ah, ok, bacán. Me acabas de describir todo lo que haces, pero no me has dicho realmente quién eres tú, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente nosotros enfocamos nuestra atención en lo que hacemos. Soy estudiante, vivo con tales personas, tengo tal edad, pero nos olvidamos de describir quiénes somos nosotros en el sentido que también tenemos preferencias. Por ejemplo, soy Pepito, me gusta hacer, no sé, básquetbol, me considero una persona alegre, soy risueño, ¿no? No me gustan tales cosas. A eso me refiero con el autoconcepto. Muchas veces nos cuesta mucho el poder reconocer estas cualidades personales y más nos fijamos en las acciones que nosotros tenemos. ¿Me dejo entender? Entonces pasa mucho. ¿Por qué? Porque es lo que, no les voy a decir la sociedad necesariamente ha impulsado, pero es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Hemos perdido mucho esta técnica de poder ensayar nuestro autoconcepto, de poder repasar nuestro autoconcepto. ¿Y cómo es que aprendí a hacer esa pregunta? Porque un día me la hicieron a mí también. Y, por ejemplo, yo estaba en la universidad y un profesor muy amable en realidad y a quien recuerdo con mucho cariño me preguntó, ¿quién eres tú? Y me quedé nula. Y yo dije, bueno, soy Jenny, tengo 18 años, estoy en, no sé, en octavo, décimo de octavo ciclo de la carrera, perdón, me trabé. Am, Estudio psicología, ¿no? Y me decía, ok, ya me has escrito todo lo que haces, ¿no? O con quiénes vives, pero tu definición va hacia lo externo, es decir, a lo que otras personas pueden ver. Eso yo ya lo sé, me dice, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te consideras? ¿Cuáles son tus cualidades, tus competencias, tus habilidades? Y ahí me quedé muda, porque tenía razón. Y lo mismo pasa cuando nosotros nos postulamos a una convocatoria de trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando te postulas, usualmente te preguntan, ya, dime 5 fortalezas y 5 debilidades. ¿Por dónde iniciamos? Por las debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Ah, ahora te explico. Porque es más fácil ver lo negativo en nosotros y en las cosas antes que ver lo positivo. Es más, si yo por ahí le pidiera a alguien que prenda audio y que me diga 5 debilidades y 5 fortalezas, probablemente intentaría hacer las 5 fortalezas, pero le costaría. ¿Por qué nuevamente? Porque estamos más enfocados a lo negativo. Y ahora sí, no es que tú tengas algo malo, sino que de alguna manera ciertas conductas nuestras han visto reforzadas de una manera no saludable. Y eso es lo que hace que ahora podamos responder y reaccionar de esta manera. Así que no es tu culpa. Ahora, además de plantear nuestros objetivos generales y específicos, ¿qué sigue? Bueno, lo ideal es que le hagas un seguimiento a tu paciente. Tu paciente no se te puede escapar. Y si lo va a hacer, que sea para irse con otro psicólogo. ¿Por qué? Porque es mejor que vaya con un psicólogo con quien se sienta cómodo a que esté contigo y no haga match. Recuerden que el poder hacer este rapport, este vínculo terapeuta-paciente es esencial para que el tratamiento continúe. Entonces, para hacer el seguimiento al paciente, siempre es importante hacer una revisión del periodo intersesiones, o sea, ir evaluando, como les mencionaba, progresivamente sus avances, ¿sí? Es decir, preguntarle al paciente cómo le ha ido durante la semana, si ha sucedido algo importante en su vida, si hay alguna situación problemática. Puedes incluir acá también un diario de emociones. El diario de emociones es donde el paciente va a registrar situación, pensamiento, emoción, conducta y consecuencias. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el paciente también tiene que aprender esta herramienta para poder identificar lo que está pasando a su alrededor y qué cosa le está generando el sinfín de emociones. Así que
lo que te voy a mostrar a continuación lo puedes aplicar como un diario de emociones para que el paciente también sepa en qué momentos o qué situaciones lo activan y también poderlas evitar o poderlas modificar o adaptar según la preferencia del paciente. Así que recuerden, parte del seguimiento no solamente es hacer un checklist de cómo van los síntomas, sino también preocuparnos genuinamente por el paciente, es decir, preguntarle cómo ha ido durante la semana, que el paciente vea que la preocupación no es solamente ya te curo y te vas, ¿no? Sino también que hay una preocupación genuina de que, hey, se está preocupando o le interesa mi bienestar. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el paciente continúe con su tratamiento. Y quizás por ahí podemos decir, Jenny, ya, tú me estás hablando mucho de lo emocional, del match, del vínculo, pero siendo sinceros, ¿no? O sea, Jenny, ambos sabemos que queremos que el paciente se recupere y es así. Sí, queremos que el paciente se recupere, pero no olvidemos que el trabajo que nosotros vamos a implementar no solo tiene que ver con que te brindo estrategias, sino también con la manera en la que llegas a tu paciente. Y eso te va a diferenciar de un psicólogo más o de un buen psicólogo. O en tu caso, si no eres psicólogo, si por ahí tienes otra carrera que ejerces, también te puedes identificar como una persona más o como una persona asertiva, como una persona empática que se preocupa por el bienestar de otra persona. ¿Es un proceso? Sí, porque quizás no todos estamos ahí con la disposición o quizás también pues tenemos muchas cosas que hacer, pero qué importante es poder hacer esto. ¿Para qué? Para poder brindar el soporte apropiado, adecuado a estas personas. Ahora, también parte del seguimiento es poder hacer las revisiones de las tareas que nosotros asignamos, ¿no? Y estas tareas obviamente son para la casa. Y también es necesario establecer las tareas que van a venir para la próxima semana y así sucesivamente. Recuerden que em, son pacientes que manejan mucho o fluctúan mucho entre una estabilidad emocional y una labilidad o una, vamos a ponerlo así, deserción también a nivel emocional. Puede pasar. Y en estos casos es importante no forzarlos más, o sea, sí, podemos ser firmes, pero no forzarlos más de lo que ellos puedan soportar. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos generando pues una sobrecarga en el paciente. Algo que yo les digo a mis pacientes en algunas sesiones es decirles, hey, mira, te propongo esto, pero ojo, no te estoy diciendo que lo hagas, sino te digo que intentes hacerlo, porque sé que eso te cuesta. Pero en estos casos, como entendemos que hay un factor que le está generando no solamente malestar, sino que lo está lastimando, ahí sí podríamos establecer límites. Es decir, ok, mira, te propongo esto, no sé, que si de los 5 días que te generabas atracones, ahora vas a hacer 4 y el quinto te voy a enseñar herramientas para que puedas regularlo y lo vas a ir probando cada semana hasta que vayamos disminuyendo los atracones. Ok, de estas 5 técnicas que yo te voy a brindar para que puedas reemplazar estos atracones, te pido que al menos puedas hacer de las 5 que te voy a mostrar, al menos 3 practícalas, ¿no? O sea, no me puedes venir la próxima sesión sin decirme que no has practicado ninguna, ¿no? Yo te voy a enseñar aquí en esta sesión para que, cómo se ejecutan esas técnicas para que las puedes hacer. Ahí que estoy haciendo, estoy estableciendo límites. ¿Cuál es el límite? Tienes, de las 5 que te estoy dando, al menos 3 tienes que tener, ¿no? ¿Cuál es el límite? Sí o sí tienes que aprender las técnicas para ejecutarlas. ¿Ok? ¿Y cuál es la parte flexible? La parte flexible es la que yo le brindo al momento de decirle te doy 5 opciones. O sea, tú escoges la que más te gusta, pero tienes que ejecutarla. Y ahí van los límites y son necesarios por la habilidad emocional. Ahora, como les mencionaba hace un ratito, ¿no? También es importante revisar el peso en consulta. Y usualmente quien maneja el tema del peso, los nutrientes, la programación alimenticia, lo hace un nutricionista. Pero igual, pues la idea es que puedan hacer un trabajo multidisciplinario. Y para ejecutar ese trabajo multidisciplinario, debes mantenerte en contacto con el nutricionista y el psiquiatra de cabecera de tu paciente. Ojo con eso. Del mismo modo, se trabaja con la familia a través de la psicoeducación
reuniéndote con ellos también cada 2 semanas para darle su espacio al paciente de que pueda ser libre de expresarse. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué cosa le vamos a decir a la familia? Vamos a reportarle también el avance que estamos teniendo con el paciente, les iba a decir los pacientes, o pueden ser más también. Y también, pues, la idea es poder absolver dudas. Recuerden que la familia no necesariamente maneja al 100%, se puede informar, sí, pero siempre va a haber cierta duda, cierto desconcierto de lo que no conocen y eso es normal. Entonces la idea es poderles brindar la apertura para que ellos puedan hacer sus preguntas, para que ellos también puedan absorber las dudas que tienen en torno al paciente, uno, y también en torno a la patología, o sea, a lo que le está generando el malestar. Ajá, Rosángela me comenta. Gracias, Rosángela. En una niña de 7 años, ¿podemos aplicar técnicas cognitivas? Se puede, Rosángela, pero tendríamos que trabajar con un psicólogo clínico especialista en pediatría, por así decirlo, o en poblaciones, mejor dicho, que es poblaciones infantiles. Pero se podría, pero igual recuerda que en estos casos también está más presente la familia, porque el niño solo, por sí solo, no va a poder reestructurar su pensamiento, sino que necesita el apoyo de su red de apoyo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si la familia, en casos de niños, sobre todo sin la familia, no podemos avanzar mucho. Recuerden que cuando son menores de edad, la familia está al 100% prácticamente. Ya cuando es adulto se les da cierto espacio a los adultos por ser pacientes, por el tema del anonimato, pero, o de la confidencialidad. Pero igual la familia está ahí en un 70, en un 80%, no lo suelta del todo. En el caso de los niños se trabaja de primera mano con los padres y luego en consenso también se le explica a los padres las estrategias. ¿Para qué? Para que lo puedan ejecutar con el niño. Ojo con eso. Pero gracias, Rosángela, igual por tu comentario. Me ayudó muchísimo. Entonces, hagan más preguntas, por favor. Ajá. Rosángela, excelente. Me gusta cuando hacen sus preguntas. Me emociona. A ver. Rosángela nos dice, ¿se puede diagnosticar algún TCA en los niños? Sí, sí se puede. Hoy en día son más visibles los diagnósticos de TCA en niños. Si bien es cierto, y eso sí es importante acotarlo, no necesariamente o sea, a ningún niño menor de 5 años se le puede hacer un diagnóstico como tal a nivel psicológico, pero sí se pueden ir detectando ciertos indicadores. Y en base a estos indicadores es que se trabaja. ¿Por qué se espera la mayoría de edad? Porque durante la niñez, la infancia, aún sus emociones están fluctuantes, aún son son personitas a las que se les puede influir fácilmente. Entonces, por esa razón es que usualmente no se diagnostican a niños, pero hay indicadores y esos indicadores son los que nos dan una primera luz de lo que puede estar pasando. Y como les menciono, se trabaja en base a estos indicadores. Ahora, inclusive ahí también, en el caso de los niños, se puede usar una economía de fichas, inclusive. Pero ese es tema de otro curso. Así que igual sí, sí se puede trabajar en base a los indicadores que van ubicando o identificando el psicólogo o el neuropediatra también. Va a depender del especialista que lo vea. Ahora, ¿alguna otra pregunta, chicos? Pregunten, por favor. Aprovechemos este tiempo. Si no hay preguntas, no hay problema. Vamos a continuar revisando este casito que está bien interesante, que lo preparé para ustedes, para que pongamos en práctica, a ver, nuestro análisis funcional. Ok, no hay preguntas. Gracias a ti, Rosángela. Rosángela nos dice muchas gracias. A ti. Ok, revisemos el siguiente caso. Prestemos atención, recordemos por favor lo que hemos visto en sesiones pasadas en el primer acercamiento a la TCC, ¿sí? Tratemos de identificar emociones, pensamientos, conductas, consecuencias. Ojo, pestaña y ceja. Y dice así, Carla es una joven de 24 años que comenta que desde hace 2 meses se siente insegura con su cuerpo. ¿Por qué? Porque no es tan delgada como otras compañeras.
Asimismo, refiere que sus padres le han dicho que no debe de estar sobrepensando. ¿En qué? En su figura, que así está bien. Pero Carla piensa que solo se lo dicen para que ella se sienta mejor. Además, Carla estuvo restringiéndose de comida y generándose atracones, por lo que piensa que va a decepcionar a sus padres cuando se enteren de lo que está haciendo. Ante ello, la paciente comenta que piensa, voy a fallarles. Ojo, pensamiento. También piensa, no merezco que se preocupen. Y eso hace que su tristeza se puntúe en un 9 de 10, o sea, está bien alto. Y también el enojo, con un 9 de 10. Em, y el enojo prácticamente es consigo misma. El sobrepensar en ello le genera dolor de cabeza y temblor corporal. Asimismo, refiere que ha tenido conductas de llanto incesante y aparentemente no hay una razón para este llanto incesante. Así como también suele insultarse a sí misma. Recuerden que había un enojo hacia sí misma también. Con todo lo expresado hasta aquí, expresa que el llorar reduce su tristeza. O sea, cada vez que llora va disminuyendo la tristeza, la sensación de tristeza. Y los insultos hacia sí misma refuerza el sentimiento de incapacidad. Ok, ahora vamos a evaluar. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún dato que ustedes necesitan o requieren saber sobre Carla para poder pasar y ver lo que es el análisis funcional? Ok, entiendo que no hay preguntas. Bien, pasemos entonces al análisis funcional. Según este caso, ok, según este caso hay que hacer nuestro análisis funcional. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es cada vez que piensa que va a decepcionar a sus papás. ¿Cuándo? Cuando les comente que se está generando esos atracones. ¿Cuál es su conducta? ¿Qué es lo que piensa cada vez que piensa que va a decepcionar a sus padres? Piensa, voy a fallarles y no merezco que se preocupen. Ok, y este pensamiento, ¿qué emoción genera? Genera tristeza, genera enojo. Ok, y esta emoción a su vez, ¿qué síntomas fisiológicos, o sea, qué cosa pasa internamente en la paciente? ¿Qué hay? Está el dolor de cabeza y está el temblor corporal. Ahora, a nivel motor, ¿qué conducta emite después de todo lo que ha pensado, sentido y también experimentado internamente? ¿Qué pasa? A nivel motor, expresa el llanto y también, ¿qué más? El insultarse a sí mismo. Ahora, según esta conducta, ¿cuáles son las consecuencias? Ajá, por aquí Carolina nos dice culpa y ansiedad. Excelente. Muy bien. Muy bien, Carolina. Perfecto. Ah, y por acá también hay otra consultita. A ver, Elisa nos comenta o nos pregunta, buenas noches, ¿cuál es el especialista que debe diagnosticar si un paciente tiene TEA? El neuropediatra si es un infante. El neuropediatra. Sí, sí, sí. Si tienen dudas de un pacientito TEA, sí, tienen que ir con un neuropediatra. Ok, regresando. Entonces, gracias Carolina, gracias Elisa por sus aportes. Consecuencia. Dentro de las consecuencias está, por ejemplo, el reducir la tristeza. El reducir la tristeza está ligado con la conducta motora del llanto. ¿Por qué? Porque cada vez que llora, ella siente que su tristeza va bajando, va disipándose. ¿Y qué conducta refuerza el sentimiento de incapacidad? El insultarse a sí misma. ¿Sí? Ahora, si ustedes se preguntan, Jenny, ahí veo una R positiva, una R negativa, ¿qué se debe? Se debe a los reforzadores. El reforzador positivo va a ser toda conducta que refuerce una conducta, mejor dicho, toda acción que refuerce una conducta. Mientras que un reforzador negativo es toda acción que disminuya una conducta. ¿Sí? Entonces, en este caso, el llanto reduce la tristeza, por ende, se le considera un reforzador negativo. ¿Y así?
sucesivamente. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, chicos? Quizás puede ser un poco rápido lo que estamos viendo, pero es necesario poderlo revisar para poder revisar estos casitos. Ok. Se me olvidaba. Elisa, en el caso de diagnosticar un paciente que tuviera TEA, el neuropediatra ve a pacientes hasta los 18 años. Ojo, así que si por ahí tienes o requieres un especialista, ya sabes, el neuropediatra te puede ayudar con ello. Ujú. Continuamos entonces. Ok, veo que está quedando todo bastante claro, ¿eh? Buenísimo, estamos avanzando bien. Perfecto. Y gracias también, Carolina, por tu aporte. Continuamos. Ahora sí. De nada, Elisa. Excelente. Estamos para ayudar. Ok. Es más, creo que en algunos hospitales hay neuropediatras. Sería cuestión de preguntar. Me parece que si algunos hospitales cuentan con neuropediatra. El Hospital Cayetano sí cuenta con neuropediatra o también puedes consultar. Creo que hay otros centros que también tienen neuropediatras. Sería cuestión de averiguar, sí, y ahí le comentan a su coordinador para que me pase la voz y le pueda dar el nombre de los centros donde ustedes pueden tener esta información, ¿no? O con quién contactarse por ahí, si en caso ustedes requirieran de una evaluación. Sí, no hay problema, solo háganle recordar a su coordinador para que me consulte, para que me informe, porque a mí se me olvida. Así que no les voy a mentir, se me olvida. Entonces me comentan, ¿sí? No hay problema con eso. Ahora sí, técnicas. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado aquí porque esta es la carnecita del asunto. Nosotros llegamos aquí por las técnicas, ¿verdad? Ok. Dentro de las técnicas que tengo mapeadas para estas sesiones son 5. Número 1 está la autoobservación y autorregistros, que eso sí lo vamos a ver hoy día, porque les he traído un ejemplo bien chévere que encontré en internet para poderles explicar minuciosamente cómo es un autorregistro. Y como yo sé que este material se los van a dar a ustedes, ya lo pueden escanear, lo pueden sacar copia, no para poderlo usar, no hay problema. Después también la otra técnica que vamos a ver es la técnica de solución de problemas. Recordemos que por la labilidad emocional de estos pacientes es necesario comprometerlos. ¿Y cómo los comprometemos con el tratamiento? Haciéndolos parte del tratamiento. Mm, ¿En base a qué surge esto? En los colegios, para poder ejemplificar lo que les quiero decir, en los colegios usualmente se tenía la postura de que si un niño se porta mal, ¿qué hacen? Lo alejan, ¿verdad? Lo excluyen. ¿Por qué? Porque el niño se está portando mal y porque eso puede contagiar a sus compañeros. Hoy en día, las nuevas teorías y las nuevas prácticas lo que requieren o lo que solicitan es que en lugar de excluir a este niño que tiene problemas con la conducta, lo que hacen es, al contrario, darle una responsabilidad. ¿Para qué? Para que el niño se sienta parte del sistema. ¿Y cómo lo hacemos parte del sistema? Brindándole una responsabilidad para que sepa que es igual de importante que el resto de sus compañeros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque todos los niños en esa etapa necesitan ser validados. ¿Y qué pasa con aquellos niños que constantemente presentan ese tipo de conductas disfuncionales? Es porque quizás no están recibiendo el suficiente soporte, suficiente validación emocional para que estos niños se sientan escuchados, se sientan visibles también ante los ojos de otras personas. Entonces, asociándolo a ello, lo que hacemos en terapia es también hacerlos parte del tratamiento para que sepan que su voz es escuchada, para que sepan que sus aportes son válidos y también son necesarios durante este proceso. Ahora, ¿por qué les comentaba el ejemplo de los niños, ¿no? Aquellos niños que aparentemente se portan mal? Porque es algo que se usaba mucho antes. Hoy en día se está buscando luchar con esta perspectiva, porque son técnicas muy antiguas, son técnicas que no ayudan, al contrario, que generan una división en el aula. Y lo que se busca hoy en día es crear seres humanos o ayudar en el desarrollo de seres humanos más saludables.
y una manera de poder fomentar este círculo amigable con todos es incluyéndolo al sistema. Ahora, pasamos. Tercera técnica. Están las técnicas de reestructuración cognitiva. Eso también lo usamos con el TOC. Ojo, tenemos también las técnicas de exposición, así como también las técnicas de respiración. Y las técnicas de respiración van a ser útiles, fundamentales, cuando se tenga que regular vamos a ponerlo así, un incremento de ansiedad, ¿sí? Entonces, para ello vamos a usar estas técnicas. Ahora, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna consulta, duda, pregunta, antes de poder pasar a definir al menos dos técnicas vamos a ver hoy día? Y la próxima semana ya desmenuzaremos las demás. Preguntas por ahí, aprovechemos este espacio. Ajá, Brigitte nos comenta, ¿el orden tiene algo que ver o va a depender del caso? Buenísimo, gracias Brigitte, te lo agradezco. Va a depender del caso, pero usualmente se inicia con una autoobservación, porque la idea es que el paciente sea consciente de lo que está sucediendo en su contexto, a su alrededor y de sus conductas también. Usualmente iniciamos con la autoobservación, ¿no? Y luego de eso tú puedes por ahí modificar el orden según lo que tú creas que necesita tu paciente. Eso es lo bueno de la psicoterapia, que puedes jugar un poquito con las técnicas, pero la idea es que no olvidemos de vista el bienestar del paciente. Y para lograr este bienestar, claro está, es importante también preguntarle al paciente. Quizás yo de manera personal usaría primero la autoobservación, luego le enseñaría unas técnicas de respiración. También, tercer paso sería una técnica de resolución de problemas. Después trabajaría la técnica de reestructuración cognitiva y por último dejaría la técnica de exposición, en mi parecer, pero va a depender del caso. ¿Sí? Quizás las técnicas de exposición pueden ir al final, ¿no? De recomendación, pero va a depender. Gran pregunta, Brigitte. Buenísimo, sí. Depende bastante, uno, de cómo tú ves a tu paciente y también de lo que de lo que está recepcionando el paciente, ¿no? O sea, de qué tan seguro se siente de la información que está recibiendo y de las acciones, las actividades que va a ejecutar, ¿sí? Pero usualmente depende también del match. Es decir, si tú tienes un buen vínculo con tu paciente se siente más seguro de asumir ciertas actividades. Así que, ojo, pestaña y ceja, trabajemos mucho en la conexión, en el establecimiento de un vínculo con nuestros pacientes, ¿sí? Y si no tienes por ahí pacientes o no eres psicólogo, tranquilidad, también puedes trabajar en tu asertividad y tu empatía para llegar a esas personas, ¿no? Como siempre digo, nunca sabes cuándo vas a ser parte de la historia de otra persona. A veces un preguntar o ¿estás bien? ¿Te ayuda en algo? Puede cambiar el día de una persona. Lo he visto muchísimo en casos, disculpen que siempre toque el tema, ¿no? De ideación suicida, me gusta mucho ese tema. ¿Por qué? Porque trabajo también con pacientitos que han tenido ideación suicida o que han tenido intento suicida. Y claro, te das cuenta que una sonrisa, quizás una palmadita en el hombro, ¿no? Sin ser tan invasivos, claro está, puede cambiar mucho la perspectiva que tenían del día. Puede hacer un gran cambio. Así que en la medida que sea posible, tratemos de ser amenos, tratemos de ser amigables con las personas que nos rodean. No, no todos han tenido un buen día, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos. Así que continuamos, a no ser que haya otra preguntita por ahí. Si no hay preguntas, no hay problema, este tiempo se va muy rápido, de verdad. Ok, no hay preguntas. Continuamos entonces. Ahora sí, aquí nos vamos a demorar un poquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a desmenuzar qué es la autoobservación y los autorregistros. Ajá. A ver, básicamente, como pueden ver en el cuadrito, la idea es que el paciente pueda describir la hora, la comida o bebida que ha consumido, el lugar donde lo ha hecho. Se pone en este caso un asterisco en caso el paciente
considere que esta ingesta no ha sido quizás una ingesta saludable o quizás por ahí se ha podido generar, puede ser un atracón. ¿Sí? ¿Puede ser? Puede ser. Entonces, tendríamos que evaluar ahí si es que la ingesta ha sido excesiva. ¿Sí? Y en la columna BL se registra el empleo del vómito. Vamos a separarlo así, ¿sí? BL como atracones, me estaba confundiendo, y el asterisco es qué tan excesiva o qué tan, perturbadora puede ser la ingesta de la comida que han hecho. Y en el contexto y comentarios va a poner el paciente lo que considere conveniente respecto a la comida, respecto a sus sensaciones, respecto a lo que pudo experimentar al momento de ingerir este alimento. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esta autoobservación o este autorregistro? Porque el paciente tiene que ser consciente, el paciente tiene que conectar con la realidad del problema que está teniendo. ¿Y cómo lo hacemos? Se usa usualmente esa técnica para poderlo hacer más visible. Entonces, hay muchas personas, y no sé si a ustedes les ha pasado que, no sé, por ejemplo, ustedes pueden referirse a alguien o cuando le hablan a alguien, pueden hacerlo quizás de una buena manera, pero la persona lo ha percibido de otra, ¿no? Como por ejemplo, en algún momento me dijeron, no, Jenny, es que tú hablas golpeado. Y me quedé pensando, dije, ¿cuándo te he hablado golpeado? Y me dijo, ahorita, cuando me está diciendo, ¿cuándo te he hablado golpeado? Porque va a depender de cómo nosotros percibimos las cosas. Pero yo no me daría cuenta si es que la otra persona no me lo dice, ¿verdad? O quizás yo no me daría cuenta si es que por ahí no lo registro. Y quizás la otra persona tampoco sabría que yo no le estoy hablando golpeado si es que yo no se lo explico. Entonces, en estos pacientes, algo que prima bastante es el hecho de que no son conscientes, por más que tú les digas, no se van a dar cuenta porque su percepción está alterada. Entonces, ok, si no me funciona con decírselo, porque recuerden que por eso están viniendo, porque ya lo han dicho varias veces que lo que está haciendo no es saludable. Entonces los han traído aquí, o sea, al área de psicología, de psiquiatría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ya no es posible que lo pueda comprender verbalmente, ¿qué hacemos? Ok, te pongo este ejemplo. Esto es lo que está pasando. Y no solamente yo te lo digo, tú lo vas a vivir. ¿A través de qué? A través de tu autorregistro. ¿Me dejo entender? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? Háganlas, por favor, antes de poder seguir avanzando. Y si no hay preguntas también, no hay problema. Entiendo que estoy siendo clara. Igual el material ustedes lo van a tener para que lo puedan revisar. Pero este, por ejemplo, y por eso les decía que yo iniciaba o mi primer paso era la autoobservación, porque para mí es necesario, fundamental, que el paciente tome conciencia del problema que está teniendo. ¿Y cómo va a hacerlo? A través de este autorregistro, de esta autoobservación. Es hacer una introspección en nosotros mismos acerca de que lo que estamos haciendo, nuestras conductas, no están siendo saludables. Y por ende necesitamos hacer algo al respecto. ¿Y qué mejor que este autorregistro para poderle dejar como evidencia al paciente de que esto está sucediendo, de que esto es real, de que no se trata de una autopercepción o de una idea nada más, sino que realmente está sucediendo en el aquí y ahora? Ajá, y Carolina por acá nos comenta, también depende de la voluntad del paciente. A veces algunos no toman conciencia o se resisten, claro, sí, definitivamente. Y por eso como psicólogos nosotros vamos a aprender a debatir esos pensamientos. ¿A través de qué? A través de la técnica de reestructuración cognitiva. Ahí vas a poder debatir con tu paciente, como dice Carolina, y es muy cierto, hay pacientitos que tienen cierta o mucha resistencia a poder ver realmente la problemática. Entonces, si es que se resiste el paciente, lo vamos a dejar ahí y le vamos a decir ya, ok, ¿no quieres ver? Ya hice mi mayor esfuerzo, te vas. No, eso no puede pasar. Lo que vamos a hacer entonces es debatir con el paciente estas ideas irracionales que van a salir. Porque como dice Carolina, puede ser que este paciente diga, no, pero esto no está pasando.
No, o sea, o no, esto yo no lo veo como algo malo. Ok, debatamos. ¿Por qué consideras tú que no es algo malo? ¿Cómo te hace sentir esta acción? ¿Cómo crees que tu cuerpo puede reaccionar o cuál es el impacto que puede tener en tu cuerpo el estar teniendo esas conductas? ¿No? Y esto es algo que vamos a hacer constantemente, por eso la reestructuración cognitiva no puede escapar de nuestras manos, porque full lo que vamos a hacer es poder trabajar con el pensamiento del paciente. Y como bien dice Carolina, resistencia va a haber y va a haber muchísima. Y ahí también es donde trabajamos o complementamos nuestro trabajo con el apoyo de los familiares, porque los familiares conocen mejor al paciente y ellos saben también cómo poder llegar a ellos. Ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si bien es cierto, nosotros lo podemos debatir o dialogar en sesión, es necesario entrenar a la familia para que ellos también lo puedan hacer en casa. Y no se trata de que todo sea vamos a ponerlo así, como si todos nos estuviéramos yendo contra el paciente, no, sino que tuviéramos las herramientas necesarias para poder confrontar ese pensamiento irracional. Ajá, Elisa nos comenta, ¿y qué pasa si no tiene familiares? Tranquilidad, siempre hay una persona que es su red de apoyo. Puede ser un amigo, puede ser una pareja, pero usualmente hay alguien. Y si en todo caso estuviera esta persona sola, ya así aislada, entonces ahí tendríamos que manejar la secuencia de nuestras sesiones. Quizás ya no serían dos, serían tres o hasta cuatro, ¿no? Dependiendo de la necesidad del paciente. No, y recuerden que no solamente es que va a tener citas con nosotros, va a tener citas también con el psiquiatra y con el nutricionista. Y la idea es que sea un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nosotros damos una indicación, el psiquiatra da otro, el nutricionista da otro. Entonces la idea es que estés en contacto con estos dos especialistas más, porque te van a ayudar bastante a poder orientar y también enrumbar a tu paciente. ¿Sí? Eso es importante, pero es una gran pregunta, Elisa. Sí, pueden haber. Justo yo tuve una paciente que también, o sea, era huérfana, ¿no? Y tenía una hermana que era su media hermana, ¿no? Y por ahí tenía un tío que a veces la podía acompañar, ¿no? Pero sí, o sea, ¿cómo trabajamos ese tipo de diagnósticos si prácticamente está sola esa persona? ¿No? Y esta hermana no vivía con ella, no vivía en otro lugar. Entonces ella vivía solita. ¿Qué hacíamos? Ok, me contactaba y hacía, trataba de conversar con estos familiares, con el tío, con la media hermana, con el fin de que también pudieran asumir cierta responsabilidad porque no eran tan cercanos. Y claro, si no son tan cercanos, ¿cómo hacemos para que se involucren en el tratamiento? Era poderles incentivar, poderles generar esa responsabilidad en ellos también de poder ver por esa persona, ¿no? Por esa paciente. Y claro, o sea, aunque el trabajo es un poquito duro, al final llegaron a hacerlo. O sea, actualmente ya la paciente es estable, ya está continuando con su récord alimenticio, le está yendo bien, van a haber recaídas, y era lo que también le decía, no sientas, o mejor dicho, puedes, tienes el permiso de poder pensar o repensar que te has equivocado, sí, pero recuerda que si te caes, te levantas y eso va a pasar constantemente. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, así que vamos con calma. Y es precisamente esto, esta seguridad de que van a haber otras personas alrededor, pareja, amistades, algún familiar quizás no tan cercano, pero que puede ser ahí, quienes van a ser parte de nuestra red de apoyo. Y si por último no hubiera ningún familiar, bueno, entonces sería un trabajo interdisciplinario entre el psicólogo, el psiquiatra, el nutricionista, o quizás por ahí, pues, em, a alguna persona, alguna amistad que consideren que es muy cercana. También puede ser parte del proceso. Ahora sí, continuamos. También está la técnica de resolución o de solución de problemas. Yo le digo resolución, me gusta más la palabra. Técnica de resolución de problemas. Básicamente, esta técnica se implementa para poder afrontar situaciones problemáticas. Y lo que me gusta de esta técnica es que no es que el especialista, el psicólogo, se lance a decir, ok, estas van a ser tu técnica, ¿no? O sea, estas son las soluciones que yo te propongo. No,
Aquí lo enriquecedor es que también incluyes al paciente, es decir, el paciente también es parte de estas soluciones que va a brindar. Y usualmente, ¿cómo podemos identificar o hacer o ejecutar nuestra técnica de solución de problemas? Esto es muy sencillo y quizás por ahí se les hace familiar. Primero identifiquemos el problema, ¿no? Imaginemos que dentro del TAC hay un incremento en la ansiedad. Ok, el problema ¿cuál es? El incremento de ansiedad. Recuerden que no solamente vas a atacar el trastorno de la conducta alimentaria, no, perdón, el TCA, TAC, les estaba diciendo el TCA. Am, no solamente estamos abordando esto, estamos abordando todo lo que implica tener una TCA. Y dentro de esta TCA también hay síntomas de ansiedad, depresión, TLP, entre otros. Y la idea es poder abordarlos en la medida que nos sea posible. Entonces, imaginemos que dentro de esta TCA también hay un incremento de la ansiedad. ¿Qué va a pasar? Primero vamos a identificar el problema. El problema es que se incrementa la ansiedad. Ok, hay que definir y formular bien qué cosa es lo que le está generando esta ansiedad en específico. Por ejemplo, algo que podría estar reforzando el incremento de la ansiedad es estarse o juntarse con ciertas compañeras que usualmente le hacen un comentario negativo de su físico, ¿no? Para definirlo. Cada vez que me encuentro con Juanita y Luisa, me hacen un comentario despectivo de mi cuerpo. Ok, generemos alternativas. ¿Qué cosas podemos hacer para reducir este contacto con esta señorita? Ah, ok. Quizás puedo cambiar los horarios en los que me cruzaba con estas compañeras, puedo reducir mis tiempos en los que interactuaba con ellas, puedo también establecer límites, como decirles a mis compañeras, no me gusta que me estés hablando así, o sabes qué, te agradecería que no te dirijas en mí en esa manera. Y así sucesivamente, ¿no? Ejemplos que yo propongo y que el paciente también va a proponer. Y luego de estas alternativas, tomamos decisiones. Ok, ¿qué es lo más saludable para ti? ¿Te es factible, te es saludable cambiar tus horarios para no cruzarte con ellas? Si el paciente te dice sí, ok, vamos con eso. Si el paciente te dijera, no, realmente lo veo muy infantil, ok, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Te sientes lista para poder o listo para poder confrontar a esta persona y decirle que ya no te trate de esta forma? Si la paciente o el paciente te dice sí, ok, hagamos esto. Y luego de eso ejecutamos. Y para ejecutarlo hay que establecer un tiempo límite. Es decir, imaginemos que tú te encuentras con esta persona el jueves. Ok, tienes hasta el miércoles para poder cranear, pensar cómo vas a hacer para poder, o puedes ensayarlo inclusive frente a un espejo. O si tenemos sesión, en la sesión practicamos cómo le vas a decir a esta persona que respete, no sé, la manera en la que tú te ves, que no le has pedido su opinión, entre otras características. Lo practicamos. Y este juego de roles, de poder practicar, ayuda bastante en la confianza de la paciente, porque luego cuando tiene que hacerlo, si bien es cierto, va a haber cierto temor, también se va a sentir más confiada de que ya conoce o ya sabe las posibles reacciones de esta persona. Pero de esta manera también lo estamos empoderando a tomar decisiones, que es algo que les va a costar muchísimo. No es imposible, pero puede ser un poco difícil. Ahora, ok, ya les mostré cuál es el proceso para la técnica de resolución de problemas, pero ahora vamos a ver algunas preguntas que podemos hacer. ¿Para qué? Para poder ir evaluando qué tan profunda está esta problemática. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del problema? O sea, ¿qué es lo que tú estás sintiendo en relación a la ansiedad? Dos, ¿dónde se produce el problema? En este caso se producía en la universidad cuando se encontraba con estas compañeras. ¿Cuándo se produce el problema? Cada vez que se acercaba a estas señoritas. Ok. ¿En qué condiciones se produce el problema? Cada vez que estaba solo con esta señorita que le hacía el comentario de su cuerpo, cada vez que estaban en el baño conversando entre ellas tres, quizás por ahí los mensajes eran por WhatsApp, habría que determinar bien por dónde, ¿verdad? Y también
se puede reproducir el problema, es decir, puede extenderse a más, es decir, quizás solamente es una compañera la que le hace este comentario, pero podría extenderse a las demás. Si son un grupo de 4, o sea, las otras dos también pueden comenzar a hacer estos comentarios negativos de esta persona, habría que evaluar. Y el fin de poder evaluar es poder identificar cuáles podrían ser las consecuencias de las decisiones que estamos tomando. En este caso, de las decisiones que el paciente va a tomar. ¿Por qué? Porque es importante evaluar las consecuencias. Porque ¿qué va a pasar si es que por ahí las consecuencias no son muy amenas con la paciente, con el paciente? ¿Qué puede pasar? Se va nuevamente a retraer, se va nuevamente a aislar y nuevamente va a regresar a su capullo. Entonces es importante durante la ejecución de estas técnicas poderle explicar al paciente, hey, mira, puede pasar esto, pero déjame indicarte, explicarte que esto no es tu culpa, no es que tú tengas algo malo, sino que pueden haber circunstancias que generan que estas personas reaccionen de esta forma. Prepararlos también en lo que son sus habilidades blandas, porque claro está, va a haber mucho temor de por medio. Y el temor, si bien es cierto, no es algo malo, puede influir de manera negativa al momento de defenderse. Hasta aquí. Chicos, ¿hay alguna consulta? Y como les iba comentando, pues, mientras ustedes me van haciendo sus consultas, el juego de roles va a ayudar muchísimo a que la persona pueda conectar consigo misma. A mí me gustan mucho los juegos de roles porque de esta manera me ayuda a entrenar a mis pacientes ante situaciones adversas. Cómo responder, qué decir, qué esperar también al momento de responder. Y esto también los capacita para lo que viene, para lo que va a pasar en breve. Y, ojo, es una manera pues de entrenarlos y poderles brindar también las herramientas necesarias para este tipo de situaciones, que no solamente va a ser aquí, sino también puede ser en otras circunstancias. Así que, chicos, preguntas, dudas, comentarios, testimonios, todo es bienvenido. Coméntenme, por favor, ¿qué opinan? Si no, para ya pasar a las conclusiones. Sí, estamos avanzando bien rápido, chicos. Eso es bueno, eso es bueno. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Consideran que no debería ser así? ¿No se debe aplicar? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué opinan? ¿Nada? ¿Cero? Ok, no hay problema, no hay problema. Continuamos entonces. Ok, ya estamos por terminar. Y antes de poder terminar, es importante hacer unas aclaraciones, unas conclusiones. Número uno, tengamos presente que este tipo de diagnósticos, por la labilidad emocional que pueden experimentar, pueden tener dudas en cuanto al tratamiento. Por ende, es importante que ustedes tengan información actualizada, números, cuánta es la posibilidad de una recuperación exitosa, de qué depende, porque se las van a hacer estos pacientes, se los van a preguntar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan estar seguros de con quiénes están llevando estos tratamientos. Número dos, las técnicas van a irse adecuando según la necesidad del paciente, como por ahí nos comentaba Brigitte. Entonces, es progresivo y va a depender de qué tan cómodo se pueda sentir el paciente para poder ejecutarlos. Tres, es importante tener, no estoy leyendo todavía las conclusiones, les estoy comentando eso para que podamos ir cerrando las ideas. Tres, es importante que la familia sea parte de este sostén emocional. Como por ahí nos comentaba Elisa, ¿qué pasa si no tiene familiares? Ok, en ese caso habría que buscar otra red de apoyo, que pueden ser amigos, vecinos, pareja también. Ahora, es bueno, eso sí, hablar con sinceridad con las personas que van a ser su red de apoyo, porque no es un caso sencillo.
Y las personas también que son su red de apoyo se pueden sentir cargadas. Entonces, en esos casos sí es necesario poderlo aclarar. ¿Sí, chicos? Ujú. Ajá, por aquí Carolina nos comenta. Gracias, Carolina. Carolina nos pregunta, ¿qué hacer cuando la persona es mentirosa o manipuladora? No hay que ceder ni tomárselo personal. Lo sé, me dice, ok. Pero, ¿cómo dejarle claras las cosas sin invalidarla? Bueno, algo muy cierto que has dicho es que no se debe tomar las cosas de manera personal, ¿no? Y es cierto. Pero también es cierto tener presente en que hay que separar las cosas, ¿no? Al final, la idea es que el paciente asuma las consecuencias de sus propias decisiones. No podemos, lamentablemente, salvar a todo el mundo. Eso es cierto, y quizás en algún momento un colega me dijo, no puedes salvar a quien no quiere ser rescatado. Entonces, lo que puedes hacer es, número uno, validarla. Ok, es normal que te puedas sentir así, no es comprensible que te sientas así. Y mira, a pesar de todo esto, pues has intentado seguir avanzando, ¿no? Etc. El hecho de que tú valides a una persona emocionalmente no significa que tienes que creerle. Ojo con eso. Igual, pues, si es que en algún momento tú sientes que la mentira o la manipulación puede ser excesiva, lo que puedes hacer es confrontar. Pero, como siempre digo, recuerden que si estamos hablando de un pensamiento distorsionado, hay que confrontar con evidencia. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que en su autorregistro dice que de los 5 días, solamente uno se ha generado atracón. Pero nosotros ya conocemos al paciente y decimos, no, tú no te has generado una sola vez atracón. Al menos unas 3 veces, pero una no. ¿Qué le decimos? Ah, no, mentiroso, mentiroso, eso no es cierto. No, no le podemos decir eso. Lo que podemos decirle es, ok, me comentas que solamente has tenido un atracón. Coméntame, ¿cuándo fue? Tratar de investigar los datos para saber si hay coincidencia, ¿no? También podrías hacer algunos comentarios como, mira, eso quiere decir que hace 4 días no has tenido atracones, no solamente esa vez. Coméntame, ¿cómo te sientes con estos 4 días que no has tenido estos atracones? Y si te dice bien, porque cuando alguien está mintiendo suele ser cortante, como el no, sí, no sé de qué me estás hablando, evita la respuesta. Entonces, ¿cómo puedes captar la mentira? A través de estos indicadores. Lo otro también que puedes hacer es preguntarle si te dice bien, mal, tranquilo. Ok, ¿qué significa tranquilo para ti? ¿Qué significa normal para ti? ¿Qué significa estar bien para ti? ¿Para qué? Para poder también sacarle un poquito de información, ¿no? Y saber qué tan profunda es esta mentira. De que van a haber pacientes que por su personalidad quizás puedan tener ciertos rasgos de manipulación, sí van a haber, definitivamente van a haber. Pero también recordemos que no solamente que no es algo personal, sino también que hay que separar, ¿no? Ahora, si lo llevamos a un ámbito personal, pues ahí sí, no tú puedes con toda la voluntad del mundo cortar amistades. Pero si es un paciente, recuerda que tienes un vínculo laboral, vamos a ponerlo así, profesional con tu paciente. Tratemos, si bien es cierto que vamos a hacer un match, un vínculo bonito con el paciente, no involucrarnos más de lo que debemos. Ojo, los psicólogos clínicos son los psicólogos en general, pero más los clínicos, somos muy emocionales. Entonces vemos a un paciente llorar y ya nuestro corazoncito fluye, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que aprender a separar, ¿no? ¿Qué es un paciente? ¿Qué es un amigo? ¿No? ¿Por qué? Porque si no, eso también nos puede jugar una mala pasada a corto o mediano plazo. ¿Por qué? Porque a veces, pues, he visto casos en los que se hacen amigos, ¿no? El psicólogo y el paciente, o hasta se llegan a enamorar, y no es lo ideal. ¿Por qué? Porque eso puede afectar muchísimo en el rapport. Es más, hay psicólogos que deciden cortar, por ejemplo, con Carolina, levantas la manito. ¿Tienes alguna consultita? Ok, creo que fue por error. Está bien. Incluso hay psicólogos, como les comentaba, que
cierran o terminan las sesiones porque quizás se sienten involucrados a nivel emocional. Puede pasar, sí, a todos nos puede pasar, ¿ah? Nadie puede decir que no, como psicólogo, nunca, no. A todos les puede pasar. Y también como psicólogos aprendemos a poner ciertos límites, ¿no? Ok, hasta aquí soy capaz de poder ver este caso y siento que me estoy involucrando mucho. Ok, hasta aquí nomás te derivo con otro compañero, con otro colega. Ujú. Así es, Carolina, como bien lo comenta, eso no es profesional, cada uno tiene su lugar, ni amistad ni relación sentimental. Así es. Es importante establecer los límites dentro de la psicoterapia. Recuerda que si tú estás atendiendo a alguien, lo ideal es que tengas un vínculo, un match bonito, de respeto, de confianza, sí, pero respetable, amigable. Pero no por eso significa que ya vas a establecer una amistad. Es necesario poder hacer esta diferenciación, estos límites, porque hay pacientitos que quizás agarran cierto match o cierta onda con el psicólogo y por ahí pues ya no los ven como psicólogos, ya no los ven como profesionales, sino como un amigo, ¿no? Y ahí la rutina cambia totalmente, ¿no? Porque ya pasaron de lo meramente profesional a un ámbito quizás más amical, ¿no? Donde se rompen todos los esquemas. Es importante controlar eso, ¿sí? Ok, perfecto. Gracias, Carolina. Te veo bien atenta. Excelente. Ahora sí, vamos a entrar a las conclusiones, porque ya nos queda poco tiempo. Entonces, hasta aquí. Entiendo que está quedando bastante claro. Algunas conclusiones para ir cerrando. La TCC sabemos que es eficaz, sí, ayuda en la mejoría de la patología alimentaria y en la comorbilidad psiquiátrica. Perfecto. Y lo bueno de la TCC, y creo que eso es lo que les comentaba en otras sesiones, es buena, ¿por qué? Porque los efectos pueden irse viendo a mediano y largo plazo. ¿Por qué no ponemos a corto plazo? Porque es un proceso, porque no es que porque le digamos, ya, deja de tener atracones o ya no estés triste, la persona, uff, mañana mismo ya está saltando en un pie. No es así, es un proceso. Pero creo que conforme va avanzando el tiempo, conforme vamos avanzando en la terapia, vamos evidenciando también que las personas se van sintiendo pues más cómodas y por ende también los efectos que ellos van viendo van haciéndolo sentir más seguro el tratamiento que está siguiendo. Ahora, es importante, como les mencioné, y voy a reiterarlo durante estas sesiones y lo que nos queda, es importante integrar a la familia durante el tratamiento. Si no tienes familia, ok, amistad, vecino, alguien que pueda ser tu red de apoyo. ¿Por qué? Porque a veces pasa también que a veces vienen los pacientes solitos. Y no es que porque venga solito significa que tú lo vas a echar. No, pero es importante mantener ciertos límites. ¿Por qué? Porque puede ser que a veces el psicólogo se comprometa más de lo que debería y asume la responsabilidad. Entonces, si tú no te sientes todavía preparado, preparada para asumir ese tipo de casos, puedes decir que no también y derivar con otro colega. No está mal que derives, ojo con eso. A veces es necesario cuando todavía no nos sentimos listos de poder tomar ciertas decisiones. Hay psicólogos que todavía no se sienten listos o especialistas que no se sienten listos para ver pacientes con intento o ideación suicida. ¿Eso es malo? No, no es malo. Al contrario, es sincero de su parte y es bueno, porque eso te va a ayudar bastante a poder determinar, discernir realmente si te sientes preparado, ¿no? Y la sinceridad siempre está de por medio. Así que eso nos va a ayudar bastante a poder saber hasta dónde están nuestros límites. Entonces, además de eso, la implementación de las técnicas responden a un orden, justo lo que por ahí me estaban comentando, dependiendo de la dificultad primaria que tenga el paciente. Ojo también con ello. ¿Por qué? Porque no solamente estamos abordando la TCA, sino que también estamos abordando síntomas internos que el paciente no nos comenta, pero que está ahí, como por ejemplo los niveles altos de ansiedad, como por ejemplo los síntomas de depresión, como por ejemplo puede estar por ahí surgiendo un trastorno límite de la personalidad. Entonces, las herramientas responden a la necesidad que tiene el paciente, a la urgencia que tenga el paciente, al malestar que esté presentando el paciente.
Y muchas veces este malestar no necesariamente está ligado con lo que sucede actualmente, ¿no? Que es el problema de la TCA, sino puede estar oculto. ¿Y cómo, Jenny, yo sé qué es realmente lo que le está generando un malestar primario a mi paciente? Se lo puedes preguntar. ¿Qué, Jenny, qué? ¿Así de fácil, así de sencillo? Sí, se lo puedes preguntar. Haz tu historia clínica, que tu historia clínica, no sé, por ejemplo, a mí me tocó hacer una historia clínica de 32 páginas, imagínate. ¿Por qué? Porque es necesario complementar toda la información que tenemos y mientras más completa esté, más fácil va a ser de entender el caso. Cada caso tiene su propia particularidad y esta particularidad es lo que va a hacer que nosotros podamos em, chuntarle bien, por así decirlo, en el tratamiento o en las técnicas que vamos a utilizar. Recuerda que las recaídas es parte también del proceso. Entonces, tratemos de crear, de hacer una buena historia clínica, una historia clínica consistente con el fin de que ésta pueda responder por medio de los antecedentes a la conducta que el paciente tiene. Y por último, pero no menos importante, es necesario hacer en primera instancia el análisis funcional, que era lo que estábamos viendo hace un momentito, porque esto nos va a permitir tener una mejor mirada de qué situaciones activan al paciente. Ahora, estas situaciones no solamente van a ser visibles para ti, también lo son para quién, para el paciente, así como el autorregistro. ¿Por qué? Porque te está brindando una visión más amplia de lo que está pasando con el paciente. Y lo interesante aquí es que el paciente puede visualizar, es como por ejemplo cuando te hace una tomografía, ¿no? Entonces en la tomografía por ahí puedes ver ciertos órganos, etc. Lo mismo pasa con los pacientes a través del análisis funcional. Es como una tomografía de toda su psique. ¿Por qué? Porque te permite identificar situaciones, pensamientos, conductas y las consecuencias de las mismas. Porque a veces los pacientes, o muchas veces, por no decir todas, no son conscientes del impacto de sus conductas en las consecuencias que tienen y tampoco son conscientes de cómo estas consecuencias refuerzan las conductas desadaptativas que tienen. Recuerden que nosotros hemos crecido en un lugar donde han sido full reforzadores y castigos. Entonces, en estos casos también se presentan estos reforzadores y castigos, pero en una diferente intensidad. Recuerden también que esto no los hace débiles a nuestros pacientes, simplemente tienen una manera diferente de percibir el mundo que los rodea, ya sea en base a un trauma, como también podría ser a diversas situaciones que han vivido en el día a día, como por ejemplo una tía que ha hecho comentarios sobre su cuerpo, como por ejemplo los estándares de belleza, como también el querer encajar en un grupo específico que nosotros consideramos como bellos, ¿no? Hay mucha, hay muchas formas en las que intentan conceptualizar la belleza y lo cierto es que la belleza no se conceptualiza de ninguna forma. La belleza es libre, ¿no? La hermosura es libre y tiene un sinfín de formas y todas ellas están bien. Pero eso es algo que quizás nosotros ahorita en nuestros cinco sentidos podríamos decir y podríamos validar, pero no necesariamente nuestros pacientes lo están viendo con la misma realidad. Nuevamente, no significa que ellos sean débiles, sino que hay algo ahí dentro de ellos, hay algo relacionado a su niño interno que no está haciendo match, que no le permite poder conectar con este adulto saludable. Pero sabemos que el adulto saludable sale de vez en cuando, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque si no estuviera el adulto saludable, este paciente no habría llegado a tu consulta. Gracias y validemos y empoderemos, eso sí, también a su adulto saludable, porque el adulto saludable es el que también lo va a motivar a poder continuar con su tratamiento. Y si te pregunto
refiero con etc, etc, es porque todos tenemos modos. El modo es como, vamos a ponerlo así, esta personalidad que nosotros tenemos, o sacamos, o toma luz, es el que ha hecho que te conectes a esta sesión, pese a que estás cansado, con muchos trabajos, o con la universidad, o con las cosas en tu casa. Es el que ha hecho que tú te conectes aquí. Y tu niño vulnerable es aquel que se siente quizás, vamos a ponerlo así, es sensible cuando quizás no es reconocido, cuando quizás no es reforzado de una manera positiva. Entonces vamos variando, no son los únicos modos que tenemos, también por ahí tenemos un modo adulto ansioso, tenemos y un sinfín de modos que van variando según las circunstancias en las que nos vamos moviendo. Entonces, si nosotros mismos podemos identificar estos modos, que es un trabajo progresivo, imagínense la dificultad que pueden tener estas personas para identificar en sí mismas estos modos, porque gracias a estos modos es que nosotros estamos aquí y tratamos de luchar con el día a día. Pero quizás estas personas no cuentan eh, con estos modos presentes o quizás no son conscientes de estos modos. ¿Para qué? Para poder hacer frente a la situación tan adversa que nosotros vivimos constantemente. Entonces, va a depender también de la percepción que nosotros tenemos. Así que, hasta aquí, chicos. Arreglamos. Ya la próxima semana va a ser nuestra última clase, chicos. De antemano siempre es un gusto poder interactuar con ustedes, poderlos tener aquí. Les agradezco que sigan aguantando. Sé que la hora es un poco difícil, pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, nada, chicos. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Les agradezco